Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticia con Vladimir Kislinger. Muy buenos días, feliz tarde y mejor noche para todas aquellas personas que nos están acompañando en una nueva oportunidad a través de Américas Noticia. Y les confieso, antes de arrancar, a ver, les explico la dinámica a quienes nos escuchan en nuestras emisoras. Dirán, bueno, pero vamos a tener que irnos o migrar a las redes sociales porque pareciera que ocurren muchas cosas interesantes fuera de las transmisiones tradicionales en los Estados Unidos, en España y en Venezuela. La verdad es así. Muchas cosas ocurren en entre telones y eso se ve reflejado básicamente a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Ustedes quieren incorporarse a nuestra familia hispanoamericana, no importa donde ustedes se encuentren, solamente tienen que colocar mi nombre, Vladimir Kislinger, y desde allí en el buscador de Facebook seguramente voy a aparecer y pues además siendo un perfil público solamente le colocan seguir y automáticamente tendrán la oportunidad de incorporarse con nosotros y nosotros el placer, y digo nosotros porque este programa no es mío, un programa colectivo que todos poco a poco se han ido apropiando. Tendremos la ocasión de darles la bienvenida. Estoy muy contento y particularmente hoy arranco con esta sonrisa para los que me ven también en el YouTube, porque fuera del aire estábamos escuchando una versión de Somos Novios de una cantante, no recuerdo su nacionalidad, se llama Keila, le decía a Lina Escobar que nos preguntaba, pero también me daba mucha risa porque mientras estábamos a punto de salir al aire, mi queridísima Elena Madán, cubana, porque además que interesante, fíjense, Lina es colombiana, Elena Madán es cubana, tenemos hermanos argentinos, mexicanos, de todas partes, de Venezuela, por supuesto, y se nos ha olvidado hasta de dónde venimos. No sé si ustedes sienten eso, pero en mi caso es como si estuviese hablando con una prima, con una tía, con un compadre, en fin, se ha hecho esta especie de camaradería tan agradable que pues uno termina hasta riéndose. Fíjense que Elena Madán, a partir de lo que ocurrió el día de ayer, y para los que no se conectaron ayer les explico, por primera vez desde que hemos manejado las informaciones en torno al tema de las elecciones en Colombia, dos petristas, asumo que son petristas, extrañamente porque ya hemos tenido personas que apoyan a Gustavo Petro, que tienen altura, que se incorporan y hablan de su opinión, así como aquellos que apoyan a Fajardo, aquellos que apoyan a Duque, y siempre son bienvenidos. Pero ayer, bueno, llegaron estos famosos haters del teclado a proferir cualquier cantidad de improperios en torno o en contra de nosotros. Y digo de nosotros porque al fin y al cabo así lo sentimos. Nuestro América es Noticia. Bueno, pues mi querida Elena Madán ha dicho que se ha traído un baigón. Esto lo dijo fuera del aire, pero quiero incorporarlo. Se ha traído un baigón para fumigar a todos aquellos que vengan ácidos y que vengan a contaminarnos pues el programa. Un programa además que nos permite encontrarnos una hora diaria para conversar como amigos, bueno, pues llegar a opiniones que algunas pueden ser acertadas, otras no, pero al fin y al cabo tenemos este espacio para poderlo compartir con todos. Así que ustedes, gracias por sus comentarios, a Elena en particular, por haberme hecho, pues digamos, a partir de su gracia, alegrar esta arrancada de programa. Y ya a todos los invito a no perderse el programa porque vamos a estar hablando de dos elementos. Y por ahí Elena dice que cuidado con decir mi abuela, pues nunca en la vida. Dos elementos o dos países fundamentales que seguramente tocaremos, Nicaragua, Colombia, etcétera. Vamos a centrarnos hoy en México. Estamos a un mes de las elecciones presidenciales en México y nuestra atención ha estado enfocada muy fuertemente a leer lo que ocurre en Colombia. Era natural, la primera vuelta se llevó a cabo el domingo pasado. Pero
en México las cosas siguen avanzando y tengo que darles el parte de qué es lo que está ocurriendo hoy día en México y por supuesto en Venezuela, que es noticia de todos los días, tanto así que uno si deja de hablarlo un día, al día siguiente se consigue con una seguidilla de informaciones que aún hace mucho más largo cualquier programa en torno a la discusión en función a Venezuela. Así que a todos, bienvenidos, gracias por incorporarse, por incorporar sus comentarios y también, sobre todo, por compartir el programa. Les pido en este preciso instante, ya que estamos arrancando, que compartan el programa con muchísimas personas, que entre familiares, amigos, en los grupos en los cuales ustedes están inscritos, de tal manera en la que, por supuesto, podamos llegar a mayor cantidad de personas, no por un número, no por alcanzar un número determinado, sino por alcanzar una cantidad de personas que se puedan incorporar con nosotros y que puedan opinar, no importa su posición política, siempre insisto que sea con respeto. Desde Alaska hasta la Patagonia, entérate de todo lo que pasa en nuestra América. Bueno, y en América han pasado muchas cosas. Este ha sido un año electoral, un año de movimientos importantes en el continente y comenzamos con México. Fíjense que quiero hacer un paralelismo entre México y Colombia. Hay un artículo que me lo compartió mi productor un poco más temprano. No sé si lo vayamos a leer el día de hoy de manera completa. Me permiten que voy a verificar que sea el artículo correcto. Sí. Y en el primer punto de este artículo, que habla de las conclusiones de la jornada electoral en Colombia, dice que el proceso de paz funcionó. Porque a diferencia de otros años, por ejemplo el del 2006, cerca de 250 municipios fueron afectados por temas de violencia política. El pasado 27 de mayo del 2018, ni un solo municipio registró hechos de violencia. ¿Por qué traigo esto? Bueno, porque lo quiero comparar con México. ¿Y por qué? Bueno, 11 candidatos han sido asesinados por mes desde el 8 de septiembre del 2017 hasta el 26 de mayo del 18. Los resultados actualizados del indicador de violencia política señalan que en los últimos 3 meses se registraron 3 agresiones por día, relacionadas además con el proceso electoral. Una nota, por cierto, que publicó Infobae de Argentina, que nos pareció conveniente incorporarla completamente. Una nota firmada por la periodista Juliana Fregoso desde la Ciudad de México. Incluso habla, mi miopía no me deja ver, pues digamos, de manera cercana lo que ocurre, pero incluso indica a aquellos que han sido agredidos o asesinados, tanto oficialistas como opositores. El hecho es que al menos 102 políticos fueron asesinados en México desde el arranque del proceso electoral, incluyendo las precampañas, y otros 112 están bajo amenaza. Y ya va, la amenaza que puede ocurrir en México no es la misma que puede ocurrir en Honduras o en Uruguay o en Chile. No, en México la agresividad que se vive, la guerra de los carteles de la droga que siguen pretendiendo gobernar los destinos de este bello país, pues lamentándolo mucho lleva a la práctica lo que promete. Imagínense cómo se puede fortalecer la institución mexicana, el magisterio mexicano, si aquel individuo que ose en lanzarse a una representación de una alcaldía, una gobernación, o al Senado, o a la presidencia, pues tiene el miedo de que en cualquier momento pueda aparecer, pues en el mejor de los casos, con 1 o 2 tiros de gracia. El hecho es que fíjense que estos otros 12 están bajo amenaza, como les comentaba, y la mayoría fueron víctimas de comandos que llegaron a dispararles, detalló el indicador de violencia política de la empresa Etelect Consultores. Entre el 18 de septiembre del 2017 y el 26 de marzo de este año, se registraron 313 agresiones en contra de los políticos, un promedio de 3 por día, y 44 atentados en contra de familiares de algún candidato o servidor público, con un total de 46 parientes asesinados.
Las ejecuciones realizadas por comandos continúan siendo el común denominador en estos asesinatos, con un 67% de los casos, mientras que en otro 16% las víctimas fueron halladas con huellas de tortura y violencia extrema. El 83% de las víctimas fueron ejecutadas con el sello característico del crimen organizado. ¿Y qué pasa? Vamos otra vez al punto. Primero, ¿quién se puede atrever a lanzarse en su sano juicio a una representación política en México si sabe que prácticamente tiene segura la muerte? Y el segundo lugar, en el caso de no ser así, pues entender que vas a gobernar, entre comillas, bajo el paraguas represor de los militantes de los carteles de la droga. Entonces esto impulsa de manera negativa al país a un precipicio. Y un precipicio en el cual nos cuestionamos cómo se puede luchar de manera estructural con México o en México para exterminar a estos grupos que, lamentándolo mucho, han cegado la vida de decenas de miles de mexicanos. Unos carteles que no solo hacen daño en México, allá están reuniéndose con las cúpulas de la FARC, con pruebas además demostradas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Carteles que se encargan de reclutar a jóvenes y a niños centroamericanos que intentan cruzar a los Estados Unidos. Violan a las mujeres, las utilizan, las prostituyen, las asesinan también. Y a los jóvenes, a muchos de ellos, les obligan o la vida, quieres la vida, teniendo un fusil en mano y perteneciendo a nuestras bandas criminales, o pues sencillamente la muerte. Lo que ocurre en México es sumamente grave, independientemente que las cifras varíen y algunas suban y otras bajen. El entender que en una campaña como la que se ha vivido hasta este momento ya tenga 102 asesinados, imagínense las implicaciones. Ahora, pensemos en el voto, en la gente, porque esto tiene que tener un efecto en absolutamente todos los sectores de la sociedad mexicana. Fíjense que, por ejemplo, y ya incorporo los comentarios, dice: las ejecuciones realizadas por comandos continúan siendo el común denominador en estos asesinatos. Fíjense que estamos hablando de sicariatos con un 69% de los casos, mientras que en otro 16% las víctimas fueron halladas con huellas de tortura y violencia extrema, que era parte de lo que les comentaba. Entonces, fíjense, acá tenemos, e insisto, los que estén fuera de Venezuela, lamentándolo mucho en Venezuela, no pueden ver este medio, Infobae, que es un medio aliado a América Noticia, nos trae una infografía y habla del indicador de violencia política en México para el 2018 y habla de los políticos con cargo o licencia que eran precandidatos o candidatos. Bueno, insisto, 102 políticos y candidatos asesinados. Precandidatos han asesinado a 17, exalcaldes a 17 personas, a regidores 13, por acá tenemos militantes 13, alcaldes 12, déjenme que me voy a acercar un poco, dirigentes partidistas 9, candidatos 6, excandidatos 6, síndicos 2, regidores 2, y así continúa, diputados locales 1, exdiputados locales 1, exdiputados federales 1, diputados federales 1, a ver qué tenemos por acá, síndicos 1. Esto es un ataque frontal a la institucionalidad mexicana. Me hace recordar aquella Colombia que vivía bajo el mando de los carteles mexicanos, por supuesto, mejor dicho, colombianos, sobre todo el cartel de Medellín, que se encargó de hacer algo muy similar a esto, de destruir la institucionalidad. ¿Para qué? Para crear la institución
del cartel de la droga como el gran gobernante de los destinos del país. Y allí está la realidad. El gobierno de Peña Nieto, ustedes recordarán, sacó al ejército a la calle, luego fue ampliamente criticado por lo que significaban las posibles violaciones a los derechos humanos, porque bueno, los militares están formados no para controlar el orden público, están formados para la guerra. Y estos militares, en su afán de atacar a estos grupos y a estos carteles, se pueden llevar por delante a inocentes. De allí que sea fundamental entender que el tema no es nada sencillo, que cada vez se complica aún más. Fíjense que el 72% de los ataques fueron dirigidos a políticos de oposición, principalmente en los estados del centro y el sur del país. Entre las víctimas mortales se encuentran 28 precandidatos y 9 candidatos, 17 exalcaldes, 13 regidores y 12 presidentes municipales en funciones. México tendrá el 1 de julio, que es lo que les digo, estamos a un mes, el 1 de julio, la elección más grande de su historia, con más de 3.400 puestos políticos en juego, incluyendo la presidencia de la República. Analistas atribuyen la violencia registrada durante este periodo de precampañas y campañas a un intento del crimen organizado por mostrar su poderío para infundir miedo. Coincidimos completamente con este artículo publicado por nuestra colega Juliana Fregoso de Infobae América. Voy ahora a incorporar los comentarios, como siempre, ustedes son la parte fundamental del programa. Bueno, nos saludan por allí, muchísima gente querida. Vámonos al grano por acá. Bueno, fíjense que Elena dice, pero qué horror estos asesinatos en México. Orlando dice justamente, ¿cuál es el real poder en México? El gobierno, los carteles. Bueno, todo pareciera indicar que son los carteles los que gobiernan México y que gobiernan buena parte de los destinos de Centroamérica, también eso hay que decirlo. Son carteles que siguen trabajando en conjunto con los carteles de la droga en manos de los grupos terroristas en Colombia también y también en Venezuela. Por ejemplo, uno de los jefes del cartel de Sinaloa se reunió con Jesús Santrich en Colombia luego de la firma del acuerdo de paz, polémica que como siempre está allí a la palestra. A ver, Elena dice, Vladimir, entonces ¿cómo van a llevar a cabo las elecciones? Bueno, los mexicanos han estado acostumbrados a esto, así como los colombianos. Afortunadamente Colombia, una de las cosas positivas que hay que reconocer del acuerdo de paz, porque uno tiene que ser honesto a la hora de dar las afirmaciones, es que por supuesto por primera vez se ha vivido un proceso electoral en total paz. Es inédita la paz en Colombia. Pero la diferencia está en que con los carteles de la droga en México, la negociación no puede ser tal, porque son individuos que no aspiran a alguna curul política en el seno de la institucionalidad política mexicana. Obviamente gente que se formó para vivir del contrabando, del terrorismo, del secuestro y por supuesto de la droga, pues de la exportación de la droga. A ver, por ahí Lina dice, no sé por qué ya no puedo compartir el programa para que entre mis contactos. En la parte inferior izquierda, Lina, dice compartir o share, y si no, tienes que salir y desde mi perfil entras y allí puedes colocar compartir. Siempre bienvenida a hacerlo y te agradezco además el esfuerzo. Charles Senior dice, desde Sydney, mi más profundo respeto hacia tu programa, rechazando profundamente a los que intervinieron ayer usando este tipo de lenguaje vulgar. Simplemente demostraron el tipo de personas que son. Gracias, Charles. Un honor contar con palabras y con amigos como ustedes. Amigos que yo lo comentaba ayer con mi esposa en la noche, a quien además le debo enviar un abrazo y un beso enorme porque hoy está de cumpleaños. Así que feliz cumpleaños para María Alejandra. Y le decía que bueno, que este tipo de cosas no son muy comunes, pero mucho más enriquecedor es sentir que uno no está solo. Es sentir que estamos acompañados y que esto es nuestro y que lo cultivamos como si fuese una planta que hay que regarla, hay que podarla, hay que cuidar que no le caiga algún tipo de hongo, de gusano. Bueno, pues así ha sido
el crecimiento del programa y por eso tanta gente nos acompaña día a día. Solo en el Facebook, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Ni se diga en nuestras emisoras internacionales y también a través del YouTube. Así que un abrazo especial y Charles, recibo con muchísima humildad tu mensaje. A ver, Elena dice, porque si eso es con los candidatos, ¿qué no harán el día de los comicios? Pues bueno, es infundir terror, Elena. Son grupos terroristas. Los carteles de la droga y los grupos que se hacen llamar guerrilleros en nuestra América no son otra cosa que grupos terroristas que tratan de marcar la pauta a través del terror. Ese es el problema. A mi querida Tita de Moncada, Tita, te estuve llamando más temprano, quería decirte un par de cosas, a ver si cuando termine el programa te conectas conmigo. Nos dice... A Michael Tzadel le fue otorgado hoy el Premio Princesa de Asturias 2018 en Ciencias Sociales. Es profesor de filosofía de la política en Harvard. Su propuesta muy interesante. Oye, gracias por el comentario. Vamos a revisar además la propuesta política. Bueno, Tita dice justamente México tiene muchos problemas, mientras que Cristina Nieves le dice Venezuela. En Venezuela estamos peor. David Parra Lezama, mi gran amigo de Goyaneses por el Mundo, dice: el negocio de las drogas existe porque hay demanda y un control dudoso de parte de los responsables de defender la libertad y los derechos humanos. Los gobiernos, esto es global, no solo en México, mientras los demás gobiernos no actúen en conjunto para conservar pues los gobiernos equilibrados, terminaremos viendo una Latinoamérica plagada de ejes del mal. Fíjate, David, que has dado un punto interesantísimo, porque una de las críticas que hay incluso acá en los Estados Unidos, tiene que ver con, digamos, con la gran realidad. Y la gran realidad es que Estados Unidos es un país, si no el primero, uno de los primeros países consumidores de droga. Es un gran problema que tiene el sistema estadounidense. Aún teniendo ese problema, la gran crítica tiene que ver cómo si se atacan los carteles en el extranjero, ¿qué ocurre con aquellos que están acá? Porque sí, hemos visto cómo se ataca a aquellos distribuidores en distintos lugares del país, pero ¿qué pasa con los cabecillas? ¿Dónde están? Y es parte de las grandes preguntas que se hacen. Así ocurre también en España, en Alemania y otros países, por supuesto. Por ahí dice entonces, para completar, David dice, los gobiernos, esto es global, no solo en México, mientras los demás gobiernos no actúen en conjunto para conservar pues a los gobiernos equilibrados, terminaremos viendo una Latinoamérica plagada de ejes del mal. Arsenia por ahí también está muy pendiente. Alfredo Guillén dice, del 919... y de Pablo Escobar, el síndico que pretende hoy ser presidente, refiriéndose por supuesto a Gustavo Petro. Tita de Moncada dice: la corrupción es una epidemia en algunos países de Latinoamérica como México y Venezuela. Bueno, yo tengo cifras concretas, Lina. Tita, fíjate lo siguiente. No solo en México y en Venezuela, todos los países de nuestro continente tienen índices de corrupción, incluyendo Canadá e incluyendo Estados Unidos. Lo que ocurre es que, dependiendo del país, esos índices están controlados o descontrolados. En América Latina, más del 10% de nuestro PIB, de nuestro Producto Interno Bruto, se escapa, se esfuma, producto de la corrupción en nuestros países. Así que coincido contigo, no solamente hablar de los carteles, sino otro de los elementos que debilita profundamente a nuestra institucionalidad tiene que ver justamente con la impunidad y con la corrupción. Mónica dice: el verdadero poder en México lo tienen los carteles de la droga. Lamentablemente creo que seguirán los asesinatos. Tita dice: en Venezuela también funcionan los carteles de la droga, sobre todo el narcominero. Correcto. Lina dice: no me sale compartir. Bueno, hablando sobre el problema que tiene para compartir el programa. Elena dice: hoy escuchando una entrevista a un politólogo venezolano en los Estados Unidos, hablaba de los gravísimos problemas que está ocasionando el gobierno venezolano en toda la región, incluyendo México. Bueno, y esa es parte de la justificación que algunos esgrimen para hablar de posible intervención o militar, humanitaria, pero al fin y al cabo intervención, entendiendo que ya no es un problema de Venezuela, es un problema que a causa de lo que han hecho los dictadores, el grupo de dictadores venezolanos, pues
A ver, por allí, bueno, por cierto, nos saluda por allí María Laria, mi querida colega cubana desde México, perdón, desde Miami. Pero bueno, volviendo al tema, les decía, a partir de lo que nos comenta Elena, pues sí, estos problemas que se viven en Venezuela, incluyendo México, hay que entender, por ejemplo, que no solo con el tema de la migración, sino con el tema del decrecimiento del resto de los países en términos porcentuales al vivir el declive económico en Venezuela, también lo que implica las violaciones a derechos humanos y por supuesto la exportación de las malas prácticas venezolanas a los países vecinos. Hay mucho que hablar en torno a este tema. A ver, bueno, Elías le manda un feliz cumpleaños para mi esposa, para María Alejandra, también mi querida Tita de Moncada. Por ahí, bueno, dice Lina, ya sabemos por qué pusiste la canción. Bueno, muchísimas gracias a todos por las felicitaciones para ella. Espero que esté conectada. Es una de las que trata de hacerlo, pero siempre está trabajando. Por ahí dice Elena, bueno, felicidades a María Alejandra en su día, que lo pases con sana alegría, muchos años de paz y armonía. Gracias por tu mensaje. A ver, Alejandro dice, el internet grave, no es extraño, te veo a la noche. Bueno, por ahí tenemos un mensaje de Alejandro importantísimo que esperamos compartir, Dios mediante, la segunda parte del programa. Marisol Herrera dice, gracias por mantenernos informados, gracias a ti por estar. También a mi querido hermano Ignacio Ferenhagen, que le manda saludos a mi esposa. Lina dice, los cabecillas están en Colombia, son narcoterroristas de la FARC y los gobiernos aliados. Bueno, se compiten, Lina, entre Colombia y México. Ellos tradicionalmente han manejado el terrorismo para poder controlar a nuestros pueblos. Bueno, nos toca la primera pausa. En la segunda les cuento lo que vamos a hacer, así que les voy a pedir que no se vayan. Voy a buscar algo, alguna música que sé que los va a mantener allí pegados a la señal, porque en la próxima parte vamos a estarles hablando de las encuestas en México. ¿Quieren saber? Mira, por ahí está María Alejandra Morales, ya se conectó. Me envío un abrazo enorme, felicitaciones por su cumpleaños. Ya te tocará leer los comentarios de toda nuestra familia hispanoamericana que nos acompaña en este momento y que te ha enviado muchísimos cariños públicamente por tu cumpleaños. Pues bueno, lo que les digo, porque me toca cerrar la primera parte del programa, vamos a estar hablando de los números. Vamos a hablarles, por ejemplo, de quiénes son los 5 candidatos presidenciales a Colombia y a un mes de las elecciones, quién ha consolidado su ventaja en las encuestas y en el mercado de las apuestas. Así que no se vayan, que ya regresamos con muchísimo más de América es Noticia, pues en nuestra edición número 686. No se vayan, que ya regresamos.